La Libertadores es un torneo donde una vez un sacerdote metió gol. En abril del 71, Estudiantes de La Plata recibió al Barcelona, de Ecuador, por la vuelta de las semifinales. Los ecuatorianos ganaron por un gol y el triunfo en sí era una locura porque le estaban ganando Estudiantes de La Plata, que eran los tricampeones. Pero no se termina acá. El que metió el gol no se dedicaba al fútbol, era Juan Manuel Basurco, un sacerdote que entrenaba con el equipo en sus tiempos libres. Pero para que hoy un cura o un carnicero puedan meter gol, primero tienen que sobrevivir a este sistema. 32 equipos de toda Sudamérica se encierran en grupos de 4 y se matan a partidos de ida y vuelta. Solo los dos más fuertes de cada grupo avanzan a octavos, donde un error te manda a casa. Lo más loco es que si fracasás y terminás tercero de grupo, no te vas a tu casa. Te descienden a la Copa Sudamericana para que sigas peleando. Para el que viene de Europa es como pasar de la Champions a la Europa League. Pero hay un detalle más. Son 12 equipos los que caen a la Sudamericana, 8 de ellos provienen de la fase de grupo, así que ¿de dónde vienen todos los demás? Antes de que arranque este quilombo hermoso que se llama Copa Libertadores, existen las fases clasificatorias previas. Ahí participan 19 equipos y solo 4 sobreviven para meterse en la fase de grupos. Los que pierden esas últimas llaves también caen a la Sudamericana. De hecho, Boca Juniors, por ejemplo, se quedó ahí el año pasado. Va a ser la 67ª edición de este torneo en el que ha pasado de todo. Una vuelta un árbitro uruguayo expulsó a 19 jugadores en un partido entre Boca Juniors y Sporting Cristal. Solo quedó el peruano Julio Meléndez. Así que buen provecho si estás comiendo y déjame que te hable de un equipo al que no le tenés que mencionar el número 7 si quieres preservar tu salud mental. Hablemos de Boca Juniors. El Xeneize le ganó a River el Superclásico en la Bombonera. Se aseguró el segundo puesto en la tabla anual y regresa a la fase de grupos de la Libertadores en 2026. No juegan hace 3 años y eso para Boca es trágico. La última vez que estuvieron acá llegaron a pura tanda de penales hasta la final y bueno, ganar no la ganaron. Boca participó de 33 ediciones de la Copa Libertadores entre los años 1963 y 2025. Aunque todos conocen las 6 copas que ganaron, no todo el mundo sabe que son el equipo que más finales jugaron en la historia. No irónicamente jugaron 12. En ese recorrido Boca jugó 335 partidos, de los cuales ganó 170, empató 89 y perdió 76. Pero no me importa, porque estos son los tipos que una vez ganaron un partido jugando con la camiseta de otro club. En 1963 Boca participó por primera vez en la Copa Libertadores, que en ese entonces se llamaba Copa de Campeones de América. Boca debía recibir en la Bombonera a Universidad de Chile, cuyo uniforme titular era todo azul. No tenían camiseta alternativa y los uniformes se confundían. Entonces hicieron algo insólito. Sacaron del armario un juego de camisetas rojas y negras que les había regalado el AC Milan de Italia tras un traspaso años antes. Jugaron todo el primer tiempo del máximo torneo sudamericano con camisetas de un club europeo, hasta que en el entretiempo se las cambiaron por unas amarillas y Mario González marcó el 1-0. Estos son los mismos tipos que llegaron a la final de 2023 sin haber ganado un solo partido en el tiempo regular. Boca. Es decir, que desde los octavos de final hasta las semifinales, cada serie se definió con tanda de penales después de empates. Octavos 2-2 contra Nacional, cuartos 0-0 contra Racing, semis 1-1 contra Palmeiras. La final la perdieron, pero no irónicamente recuerdo estar caminando por las calles de Buenos Aires y que la gente diga si lo empatamos lo ganamos. Tomémonos el tren que nos vamos a la ciudad de La Plata. Y yo estos tipos los adoro. Voy a hablar de Estudiantes de La Plata por 2 razones. La primera es Bilardo, la segunda es que en la edición pasada me adoptaron como su talismán. But it does contain the unstoppable Exodia. Ah, impossible! Tienen 4 de estas copas, 3 de ellas seguidas. Con 159 partidos disputados y 85 victorias, es el primer equipo de esta lista que tiene una tasa positiva. Una curiosidad rara que hace que surjan discusiones entre los fanáticos es que se dice que Estudiantes de La Plata conservó el trofeo original de la Libertadores en su museo, debido a que fue uno de los primeros tricampeones en la historia del campeonato. Estudiantes también tiene una curiosidad estadística que muchos desconocen. A lo largo de su historia en la Libertadores ha pasado por muchas tandas de penales que no pudo ganar, convirtiéndose en uno de los equipos tradicionales que más ha perdido en tanda de penales. Hablando de La Plata, te invito a cruzar el río y que nos pongamos un poquito vintage. Quedémonos en Uruguay un segundo. Este país parece tener una obsesión en enfrentar a estos dos. No importa cuándo mires esto, seguro se está jugando un clásico uruguayo. Para que te hagas a la idea, estos jugaron 571 partidos oficiales. Boca y River llevan 265 jugados, Real Madrid y Barcelona 262. Peñarol ganó la Libertadores 5 veces y Nacional 3. Y Peñarol no solo ganó la Libertadores, sino que lo hizo antes que nadie. Fue el primer campeón de la historia del torneo venciendo a Olimpia de Paraguay en la final inaugural de 1960. 2 años después se jugó el
primer clásico uruguayo por Copa Libertadores. Era por las semis, Nacional ganó la ida, Peñarol la vuelta y por diferencia de gol pasó el aurinegro. Uruguay marcó el inicio de la Libertadores, pero con el paso de los años el dominio empezó a ir para el norte. Y hoy bueno, se viste de rojo y negro. Todavía no mencionamos al otro que la ganó 4 veces y es el actual campeón, Flamengo. Es otro con racha positiva, de 193 partidos ganaron 109. Lo curioso es que el título del 81 no se definió con 2 partidos de ida y vuelta, sino que con un tercer partido. Flamengo y Cobreloa de Chile llegaron a la final como 2 equipos que nunca habían llegado a esa instancia antes. Flamengo aprovechó su localía y se impuso por 2-1. Cobreloa respondió con un 1-0 en el Estadio Nacional de Chile, forzando un desempate. En esa época en la Libertadores todavía se usaba un sistema de desempate muy distinto al actual. Si cada equipo ganaba un partido, se jugaba un tercer partido en cancha neutral. Se tuvieron que ir hasta Uruguay para jugar un tercer partido, donde Zico brilló para el Flamengo anotando 2 goles y ganando la Copa. Brasil tiene clubes gigantes y en los últimos años estuvieron monopolizando la Copa Libertadores. De hecho, la última vez que un equipo que no fuera de Brasil levantó la Copa fue en 2018 con River Plate. Desde entonces todos los títulos continentales han sido levantados por brasileños. Entonces empecemos por el subcampeón actual. Palmeiras fue subcampeón del campeonato brasileño 2025 y tiene un ticket para jugar la Libertadores 2026. Van a buscar la revancha porque perdieron la final pasada 1-0 contra Flamengo. Como dato curioso, su presidente es esta Chad, Leila Pereira, la primera mujer en la historia que preside al Palmeiras. El 20 de noviembre de 2021 fue elegida presidenta del Palmeiras con 1.897 de 2.114 votos. Es abogada, periodista y empresaria. Además de esto, Palmeiras tiene una muy buena lista de récords. Mayor racha invicta combinada del club en el torneo. 18 partidos sin perder entre 2021 y 2022, empatado con otros grandes. Palmeiras tuvo una racha invicta de 20 partidos fuera de casa, algo bastante raro en este torneo. Y está entre los clubes con más goles anotados en toda la historia de la Libertadores. 332 goles, lo cual lo ubican en el top 10 histórico, pese a tener muchos menos partidos que otros de los que están en esa lista. Vamos de Sao Paulo a Río. El Fogao aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2026 al finalizar sexto en la tabla del Brasileirao. El campeón de 2024 va a participar recién por 8ª ocasión y 3ª consecutiva. Y este equipo te tiene que gustar porque ganaron su última Libertadores jugando casi todo el partido con 10 hombres en cancha. Su mediocampista, Gregory, fue expulsado a los 65 segundos de juego y aún así le ganaron 3-1 a Atlético Mineiro. Este fue el primer título continental en toda la historia del club. Un año antes había ganado otro brasileño y le vuelvo a pedir perdón a los bosteros. Fluminense goleó 6-0 a Sao Paulo en el Brasileirao y se aseguró un cupo en la Libertadores de este año. Fluminense fue fundado el 21 de julio de 1902 por Oscar Cox, hijo de un diplomático británico. Por eso el club tiene ese nombre con raíces europeas y también los colores tricolor vienen de la dificultad de conseguir telas. Antes jugaban con camisetas blancas y grises hasta que en un momento no podían conseguir gris. Entonces empezaron a usar los colores con los que hoy se identifican. Aún más gracioso, su himno no lo hizo un hincha. Sou Tricolor de Corazao se llama. Fue escrito por Lamartine Babo, un compositor de Río que también hizo los himnos para otros 5 equipos brasileños, incluyendo Flamengo y Vasco da Gama, que son rivales históricos. Hay un equipo en esta Libertadores que rara vez pierde sus partidos cuando se acerca el lanzamiento de un nuevo álbum de Taylor Swift. Es la cabla del Corinthians, que salió campeón en 2012 y está en su participación número 19. También vuelve a sonar un nombre que se recuperó de una crisis financiera. El 2 veces campeón Cruzeiro vuelve a la Copa. Había estado ausente desde 2019 cuando descendió por primera vez a la Serie B. Entre todos estos titanes del fútbol brasileño hay un nombre que desentona y mucho. Porque en esta edición también hay lugar para sorpresas y muchos equipos que no tienen historia continental hoy se sientan en la mesa de los grandes. Mirasol se aseguró su lugar en la Libertadores tras un empate 1-1 ante el Santos de Neymar. Quedaron cuartos en el torneo y acá están, y este no es el único nuevo. Hablemos primero de Platense. A este equipo le dicen el Calamar, yo jugué ahí todo. Están acá luego de ganar el torneo Apertura 2025 de Argentina. No levantaban una copa hace una banda, pero de ellos me interesan 2 cosas. La primera es que después de ganar le fueron mostrando el trofeo a sus fanáticos más mayores. Y después de eso no podés no pensar que son unos tipazos. La segunda es que le dicen el Calamar. Esto es porque en el siglo XX jugaban sus partidos de local en un terreno cercano al Río de la Plata. Un terreno que se inundaba. Quedaba todo embarrado, pero a los jugadores de la época parecía no molestarles para jugar. Un periodista de la época llamado Antonio Palaciosino, viendo esa escena tras uno de estos partidos embarrados, escribió que los muchachos se movían como calamares en su tinta.
Y el resto es historia, y hablando de historia, te presento Independiente. No, ese no, Independiente Rivadavia. La Lepra de Mendoza ganó la Copa Argentina, obtuvo el primer título en su historia y debutará en el máximo torneo continental en 2026. Es un equipo que metió un speedrun, pasaron más de 112 años sin haber ganado un trofeo, pero después hicieron la épica. En 2023, Independiente Rivadavia logró el ascenso a la Primera División de Argentina por primera vez, tras ganar la Primera Nacional. Les costó solo 2 años clasificarse a la Libertadores. Pasemos ahora a hablar de 2 de mayo. Acá me interesa saber por qué su nombre es una fecha cuando es un club que se fundó el 6 de diciembre. Su nombre hace homenaje al Regimiento de Infantería 2 de Mayo, una unidad militar en la que muchos de sus fundadores habían servido. Eran veteranos de la Guerra del Chaco. En resumen, llegaron a la final de la Copa de Paraguay 2025 y la perdieron, así que no deberían estar acá. Pasa que el equipo que la ganó, General Caballero, descendió, entonces no podían jugar competencias continentales. Así que por eso estos tipos están acá. Mientras algunos viven su primera Libertadores como un sueño, otros llegan cargados de discusiones y polémicas. Y pocos casos lo muestran mejor que el de Rosario Central. Di María y Rosario Central jugarán la Libertadores luego de asegurarse el primer puesto de la tabla anual de Argentina. Es su 14ª participación, pero ¿qué es lo raro acá? El primer puesto y la clasificación no, así que atendeme. En noviembre de 2025, la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, anunció algo que dejó a casi todos sorprendidos. Rosario Central fue declarado oficialmente campeón de la Liga Argentina 2025, por haber sumado más puntos en la totalidad del año entre la apertura y el clausura. A ver, si sos de cualquier otra parte del mundo, esto no te suena raro, pero en Argentina solo se entregan trofeos al campeón de la apertura, Platense, y al campeón del clausura, Estudiantes de La Plata. ¿Tiene sentido darle un trofeo al campeón de la tabla acumulada? A ver, otra vez, si no sos de Argentina seguramente me vas a decir que sí. El problema y lo que argumentaban los medios es lo siguiente. AFA creó un nuevo trofeo de campeón general en pleno torneo y lo entregó a Rosario Central. Lo que molestó fue que esto no estaba pactado de antes e incluso fueron a buscar el trofeo a una oficina. Muchos estuvieron en desacuerdo y hasta Estudiantes de La Plata les dio la espalda en su recibimiento. En una nota un poco más positiva, no tienen Libertadores, pero sí una Copa Conmebol, que es la edición anterior del torneo. Fue una épica donde remontaron un 4-0 en contra. Empataron en su casa 4-4 y ganaron en penales. A ver, las polémicas van y vienen, los reglamentos cambian y los campeones se discuten. Pero algo que nunca cambia en la Libertadores son sus historias absurdamente increíbles. ¿Sabías que, por ejemplo, tenemos 2 equipos con el mismo nombre? Empecemos por la Universidad Católica de Chile. ¿Por qué? Porque es el primer equipo que relaté en mi vida y es el que se fundó antes. Un 21 de abril de 1937, así que ya sabemos quién copió a quién. Derrotó 2-1 a Unión La Calera y se aseguró el cupo de Chile 2 a ser el subcampeón de la Primera División 2025. Es su participación número 30 y regresa después de 3 temporadas. Su primer presidente no era solo dirigente, sino que también era un atleta campeón. Augusto Gómez Soto, apodado Ganchito, fue campeón sudamericano de atletismo antes de involucrarse en el fútbol. Volemos a Ecuador con su homólogo. Con sede en Quito, Universidad Católica fue fundado el 15 de mayo de 1963. Son los campeones de la Copa de Ecuador. Este equipo estuvo 62 años luchando por un título hasta 2025, el año pasado. Ese año el club se coronó campeón de la Copa de Ecuador al vencer 3-2 a la Liga de Quito en la final. Hay algo que me gusta de este club y es que les dicen trencito azul. Esto es porque un hincha, la primera vez que participaron en la Copa Libertadores, dio la vuelta al estadio portando una locomotora azul. Entre tantas historias épicas, polémicas raras, datos que nadie pidió, hay una cosa que me sigue dando vuelta en la cabeza: los nombres. Porque esta copa tiene equipos que tienen nombres raros. Te preguntarás cuál es el equipo más épico, ese por el que tenés que hinchar en la Conmebol Libertadores. Coquimbo Unido, solo porque tiene un pirata en el escudo. Y no es casualidad que Coquimbo Unido use amarillo y negro. Este diseño está inspirado en los corsarios y piratas que llegaban a la bahía de Coquimbo hace siglos. La primera vez que apareció el pirata en el símbolo de este club fue en 1962, en un banderín conmemorando el ascenso. Pero hay una leyenda un poco más entretenida. Paralelamente, la bahía de Coquimbo fue frecuentada y atacada por corsarios y piratas como Francis Drake en el siglo XVI. Ahora hablemos de Huachipato. Suena como nombre de dibujo animado, pero en mapuche significa trampa para cazar aves. El club nació literalmente de una siderúrgica, una enorme fábrica de acero en Chile. O sea, un equipo fundado por obreros que su nombre significa literalmente tenderle una trampa al rival. Y además vienen de ser campeones de la Copa de Chile tras vencer por penales a Deportes Limache. Ellos arrancan en la fase previa a la segunda fase y es su 4ª participación. Carabobo es otro de esos nombres que parecen chiste pero no lo son. Y aunque todos pensemos lo mismo, su historia no tiene que ver con la cara de nadie. El nombre viene de las lenguas indígenas de la región, probablemente del arahuaco. Carau significa sábana y bo significa agua. ¿Y por qué se repite bo? Porque bueno, en esa lengua es como ponerle un signo de exclamación. O sea, Carabobo significa literalmente una sábana con muchísima agua.
En lo futbolístico, el club fue subcampeón de la Liga Venezolana y arranca en la segunda fase. ¿Son todos los equipos que juegan la Copa? No. Eran los que me rascaron el cerebro y encima quedaron muchos con nombres que parecen generados en un videojuego. Ahora coméntame, ¿cuál es el nombre de un equipo más raro que has escuchado en un torneo? Te leo en los comentarios y ya que estás avísame si querés una parte 2. Suscríbete si te gustó el video y como siempre le mandan un saludo al editor de este video que la rompe. Mi nombre es Pacho Zubiri, te dejo adivinar de qué equipo soy hincha. Esto ha sido todo y nos vemos en la próxima. Chau chau.